cultural de ellos y nosotros en una sociedad. Sin embargo, en Venezuela, lamentablemente hemos llegado a un extremo en que hay que generar una pequeña diferenciación, por lo menos para entender cuál es el problema que se suscita en Venezuela. ¿Y por qué? Porque es que muchas veces percibimos que nuestra sociedad, por ejemplo, en el caso que estamos abordando, está enferma, pero nosotros pensamos que ellos están usando poder, o sea, ellos los que están en el poder. Y resulta ser que quienes están en el poder, que abajo son el reflejo de lo que se genera culturalmente en función de una sociedad, aquellos que están en el poder en cualquier sociedad terminan siendo un referente, para bien o para mal, pero son un referente. Y son incluso un elemento de modelación social. O sea, según los que conduzcan el país, muchas veces la sociedad también será reflejo. Si nosotros tenemos a alguien que conduce, que es corrupto, la sociedad hacia abajo generalmente se va a robar la luz del semáforo, va a ver si puede aprovecharse un poquito más del vuelto, etc., ¿no? Y así sucesivamente eso va permeando de manera continua y sistemática. Entonces, si nosotros tenemos una sociedad enferma, también podríamos aplicar una visión inversa. Es que quienes están en el poder y conducen el poder en Venezuela están enfermos. Y esa enfermedad por lo menos se puede traducir en dos elementos desde la perspectiva de la psicología social, que podríamos extenderla mucho más hacia la psicología clínica, pero como no es mi competencia la psicología clínica, no me voy a llegar hasta allá. Uno de los aspectos que podemos diagnosticar de alguna manera entre quienes están en el poder es que hay un trastorno de narcisismo terrible, ¿no? El sentirse predestinados por la providencia a marcar el destino de los demás y a tener la verdad y poseer la verdad es uno de los elementos que, por cierto, no es una cosa de este momento, es que desde hace algún tiempo, especialmente desde el punto de vista histórico, la estructuración de nuestra construcción de vida republicana parte del principio muchas veces de personas que han pasado por el poder, que se sienten predestinados por la providencia a marcar las pautas de la trascendencia de nuestro país, ¿no? Quizás para ser político, diría alguien, hay que tener algo de narcisismo, y es verdad, efectivamente, todo político tiene que ser narcisista, ¿no? Pero hay algún nivel que se sobrepasa del narcisismo y raya en lo patológico, y entonces ahí es en donde se prenden las alertas. El otro elemento que está presente es el tema del trastorno de la paranoia. O sea, quien está en el poder en este momento en Venezuela piensa que todo el mundo está contra ellos y que todo el mundo quiere sacarlos desde el primer día. Ojo, porque eso es verdad quizás hoy, ¿no? O sea, esa paranoia tiene razones hoy, pero desde el primer día existe una paranoia en función de la preservación del poder. O sea, hay una obsesión por la preservación del poder que se vincula y que genera ese elemento de paranoia, y ese elemento de paranoia entonces se retroalimenta con la obsesión de poder y genera un ciclo pero absolutamente muy perverso de quienes están en el poder desde el día 1 de esta última etapa de la vida política venezolana, que por supuesto conduce a una relación enfermiza que agua abajo permea evidentemente a toda la sociedad. Mientras tanto, esto trae algunas consecuencias. Las consecuencias son que en nuestra sociedad se generan enfermedades psicosomáticas, que en nuestra sociedad se genera una frustración colectiva, que en nuestra sociedad hay un miedo paralizante y que hay una alza de la ideación suicida en nuestra sociedad. Esto además también tiene mucho que ver con otro término que quizás está en boga en este momento, especialmente por el informe de la Comisión de Determinación de las Naciones Unidas en los últimos tiempos, que asume que en Venezuela se practica un terrorismo de Estado. Y entonces es quienes están en el poder ejerciendo una técnica de subversión de control social que va más allá del tema simplemente de la seguridad y control social y que busca generar terror en la sociedad. Y este terrorismo de Estado está directamente vinculado con sistemas totalitaristas que lo que buscan es el control incluso de tu alma. Cuando nos enfrentamos a sistemas totalitarios o pretotalitarios o con pretensiones totalitarias, esto por supuesto que incide de manera directa en la búsqueda del control de la psiquis y además también del alma, y por lo tanto la única manera de poder tener una sociedad controlada es maltratarla, y maltratarla permanentemente y de manera sistemática, y que esto genere miedo y este miedo se transforme en terror. Entonces hay por supuesto un trastorno mucho mayor que aguas abajo. Uno dirá, bueno, pues ese terrorismo de Estado puede afectar al final de la cadena a un niño o un adolescente en una situación crítica para que se conduzca al suicidio. Sí, efectivamente hay una linealidad que quizás puede ser hasta cierto punto invisible, pero que al final
termina permeando a un entorno familiar, a una crisis familiar, a una crisis económica, a una crisis de expectativa en relación con el crecimiento, con el desarrollo o con la aspiración que tiene cualquier ser humano de tener condiciones para poderse desarrollar según sus capacidades y competencias adquiridas, y que cuando esto se frustra, porque por más que tú estudies en este país, no vas a ascender socialmente. Cuando antes lo veías en décadas anteriores, en generaciones anteriores, entonces se generan dos expectativas: o te vas del país o te quedas aquí y te sigues deprimiendo. Entonces, ¿no? Claro, hay una tercera, que es a donde vamos en la búsqueda un poco de la solución, que bueno, vamos para adelante, se diría desde el punto de vista del mindfulness y desde el coping, ¿no? Que son dos herramientas fundamentales que, bueno, que son las que quizás traigo un poco para acá para decir, bueno, todo no puede ser tan trágico y hay mecanismos para poder salir de esto, ¿no? Básicamente, el tema del coping es el mecanismo de cómo afrontamos, por lo menos en el término individual, la situación que estamos viviendo. Pero esa individualidad tiene que ir conectada o interrelacionada con tu entorno. Y la posibilidad de que haya una búsqueda de redes de apoyo, una búsqueda de la superación de la rumiación pasiva, porque entonces también nos quedamos rumiando. Estoy mal, o sea, el país está mal, estamos jodidos todos, esto va para peor. O sea, eso por supuesto que termina generando una condición aún más de depresión, ¿no? Ok, gracias. Y esa condición de depresión tiene que buscar mecanismos de superación inmediata a través de mecanismos de orientación. Y esa orientación puede estar ubicada quizás en esta técnica de mindfulness, que al final lo que ubica fundamentalmente es la combinación entre una posibilidad de expectativa y de avance que se traduce básicamente en una frase: vamos para adelante. O sea, el típico, la típica sensación de avance del venezolano. O sea, vamos para adelante, ¿vale? Vamos a ver, es la respuesta: ¿cómo estás? Algunos te dirán, bueno, ahí estamos, y otros, no, vamos para adelante. Así no tengan ni siquiera seguro el acento, vamos para adelante, ¿no? Y es también ese elemento de la combinación entre el humor y la fe. De hecho, la posibilidad de la generación, indiferentemente del tema de la religión, el tema de la fe en la oración colectiva, en el deseo colectivo, y también en la búsqueda de mecanismos en función de la articulación comunitaria a través de participación en asambleas, en redes, incluso en la preparación para la superación del fake news, por ejemplo, en articulación con redes sociales, con simpatías vecinales o políticas, o etc. Esa búsqueda de agruparnos y de reunirnos para prepararnos solidariamente para tratar de generar la superación de esto, incluso en el punto de vista alimentario y desde el punto de vista del tema económico. O sea, estas redes que se generan en nuestras comunidades de manera solidaria, en donde el vecino está pendiente de si hay algún vecino que no está comiendo para ver cómo se resuelve el tema, eso es una realidad que existe en nuestras comunidades y que se genera con base en una retroalimentación que es producto de un entramado de solidaridad social. Además también la posibilidad de generar este tipo de redes para prepararse en función del conocimiento de lo que está sucediendo, de la necesidad de la discusión de la realidad, y no solamente quedarte con una versión de redes sociales, sino también intercambiar impresiones y saber procesar la información y generar formación en ese sentido. Pues pareciera que es un elemento que está llamado en este momento no solamente a desarrollarse, sino que desde alguna perspectiva se va desarrollando. Cierro con esto por el tema de tiempo. Hace unos días me encontraba con alguien que todavía se enfatiza con algunas cosas de quienes están en el poder, y me decía: oye, Nicolás, tengo un problema. Y dice: sí, ¿cuál es? Yo reviso las redes sociales y siempre me aparece lo mismo. Me aparece lo que yo quiero pensar, pero me estoy dando cuenta que esa no es toda la realidad. Le digo: bueno, eso se llama la caja de eco que se genera en las redes sociales como consecuencia de que el algoritmo interpreta que tú quieres saber de esto y permanentemente te va a poner a ver a Putin, a Maduro, y ese enfoque y esa perspectiva. La única manera de romper eso primero es
buscar alternativas en las mismas redes sociales que te muestren otra cara, pero fundamentalmente es hacer lo que estás haciendo conmigo, darte cuenta en conciencia de que estás en una caja de eco y tratar de romper ese eco. Bueno, yo creo que también incluso para la superación de esta enfermedad patológica producto de la crisis derivada como consecuencia de un elemento de valores y éticos que aguas abajo nos tiene en estos niveles psicosomáticos, sin duda alguna que romper nuestra propia caja de eco también es pertinente, y tratar de buscar otras versiones y sobre esas versiones construir e ir buscando construcciones colectivas un poco más acertadas en ese sentido, nos van a permitir ir liberando un poco más la carga de lo que estamos en este momento manteniendo sobre nuestros hombros. Muchísimas gracias. Gracias. Comento nada más que la frase bien conocida, vamos para adelante. Yo digo, menos mal que existe, que indica un poco el optimismo, un poco la defensa ante términos de humor del venezolano. Dígame, si nosotros tuviéramos el vamos para adelante y nos acogiéramos estrictamente al pobrecito de nosotros. No somos pobrecitos nosotros, sino vamos para adelante con energía, con hidalguía, con valor, con creatividad. Ojalá y no perdamos esto, que a lo mejor es unas pocas cosas buenas que nos quedan. Digo yo, no estoy equivocado. Tercera ponencia corresponde a Fernando Luis